Michoacán es mejor. Muy buenos días tengan todos ustedes. Soy José Gerardo Ortiz Arévalo, jefe del Departamento de Capacitación y Desarrollo de la Microempresa. Saludamos a todas las personas que nos acompañan de manera presencial en esta sala, así como a las personas que nos ven de manera virtual a través de sus pantallas. A nombre del Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Michoacán, licenciado Claudio Méndez Fernández, y de la licenciada Blanca Eugenia Rodríguez Morelos, directora de Desarrollo Empresarial y Economía Social, les doy la más cordial de las bienvenidas a una emisión más de Academia de Michoacán, Academich. Hoy me permito presentar a ustedes al doctor Héctor Alonso Guzmán Gutiérrez, quien es profesor y técnico académico en la ENES, Unidad Morelia de la UNAM, quien nos comparte en esta sesión el tema clave para elegir un software para mi negocio. Adelante, por favor, y bienvenido, doctor Héctor Alonso Guzmán Gutiérrez. Muchas gracias. Adelante, por favor. Gracias. Pues bueno, inicio agradeciendo la invitación al gobierno del estado, a la ENES Morelia, que me permite la oportunidad de compartir algunas ideas con ustedes. Efectivamente, este tema que les voy a compartir hoy es acerca de puntos clave para elegir software para mi negocio. El objetivo y en la preparación de este tema, pues está enfocado principalmente a la pequeña y mediana empresa, gente que apenas está generando una idea de un negocio o que lo está haciendo crecer poco a poco, pero que tiene algunas dudas acerca de la parte de software que en los últimos años siempre nos acompaña. Entonces, bueno, les compartiré algunas ideas en lo subsecuente. Gracias. Comenzaré por hablar un poco del contexto tecnológico en el que nos encontramos actualmente. Pues actualmente las computadoras ya son una cuestión del día a día. De hecho, desde el año 2000 más o menos ya se podía considerar que eran populares en los hogares. Y esto pues se transmite a los pequeños negocios, que es el objetivo de esta charla. Parten de los hogares hacia los negocios directamente. Recordar también que los llamados teléfonos inteligentes se hicieron populares, aunque tenían previa historia, pero se hicieron populares desde el año 2010 más o menos. Entonces, hasta aquí ya llevamos algunos años de madurez del tema tecnológico, muy orientado al tema de los negocios. En el SAT también ya tenemos historia. De hecho, hay registros que desde el 2005 se tiene una primera versión de la factura electrónica, y en el 2014 ya es obligatorio para todos los contribuyentes. Entonces, para los negocios que tienen cierta ambición, cierta búsqueda de la tecnología, pues ya es casi obligatorio, sin demeritar y al contrario valorar demasiado algunos que permanecen como muy tradicionales. Entonces, bueno, en ese contexto nos encontramos ya desde la vida cotidiana, por ejemplo, hacer transferencias electrónicas, la mensajería, las videollamadas, pedir servicios on demand, por ejemplo, comida, o ya se ha ampliado a otros servicios como transporte público, de servicios para la casa como plomería. Ya todo esto usualmente se hace a través de una app, y esto es software. Entonces, esto es para dar contexto. Para dar un poco más de contexto, hay algunos datos curiosos. Este dato lo tomé también de una encuesta del INEGI acerca de la tecnología en los hogares. Entonces, es solo una estadística de muchas que nos dan una mejor idea de lo que está sucediendo. En el 2024, el 83% de la población mexicana ya utilizaba Internet. Ese es un alto porcentaje, aunque a veces nos preguntamos si qué pasa con el otro 20%, ¿no? 17%. Y el 36.6% de la población mexicana utiliza computadoras en su casa. Este es un fenómeno muy curioso porque de hecho había más personas utilizando computadoras en su casa hace unos 10 años que ahora. Y esto puede tener muchas explicaciones. No quisiera ahorita aventurar una explicación, pero por dar alguna posible hipótesis, los celulares ya permiten hacer muchas cosas de manera mucho más ágil y más práctica en la mano.
Esto, repito, sin demeritar los negocios de tipo tradicional, que tienen el ímpetu de permanecer así y ahí está su valor, pero también dar algunos consejos, algunas ideas para quien quiera dar un paso más en la parte de software, en la parte de tecnología. Dando un poco más de contexto, pues parte del contexto es el observador, en este caso un servidor, que me centraré pues fuertemente en lo que hago hoy en día y lo que he hecho en el último año en la ENES Morelia, que me ha dado experiencia vasta en este tema y en algunos otros relacionados, y sin dejar de mencionar algunas otras fuertes experiencias, como que participé en una empresa moreliana llamada O5 y en una empresa internacional llamada Ultrasist en Ciudad de México. Hay otros elementos con los que he participado laboralmente o académicamente de manera directa o indirecta que ciertamente nutrirán las opiniones que voy a compartir. Y al mismo tiempo quiero presentarme como un observador limitado porque siempre tenemos algunos elementos con los que no contamos. Por ejemplo, si alguien dice, oye, yo quisiera que me platicaras del software para la industria aeronáutica, pues no, disculpen, no he tenido esa experiencia en esa industria. O cómo ves el software desde las altas esferas administrativas o de la administración pública, tampoco nunca he estado en esas altas esferas, siempre he estado en la parte técnica y bueno, desde ahí, pues les invito a que vayan haciendo sus preguntas por el chat. Si son muy puntuales y rápidas, las podemos hacer en el mismo momento que esté la lámina. Si son, digamos, un poquito más de discusión, las dejamos hacia el final. Con mucho gusto los invitamos a participar. Sin temor a equivocarse o a hacer una mala pregunta. Con gusto les vamos a apoyar a todos. También con un poco más de contexto de lo que hago actualmente en la ENES Morelia. Bueno, se atiende una población de 1,900 personas. Esto es mucho más de lo que parece desde fuera, cuando uno no la conoce. Se imparten 13 licenciaturas y 7 posgrados. Y en particular en la Secretaría Técnica vemos un poco de todo el tema de tecnología, redes y telecomunicaciones, telefonía, seguridad, sistemas, bases de datos, soporte técnico, videoconferencias y también apoyo a la docencia y a la investigación. Actualmente, por mencionar algunos elementos que se trabajan, estamos renovando toda la red inalámbrica de la escuela, estamos haciendo una renovación de las aulas de cómputo, por mencionar solo algunas, pero no paramos. Y eso pues me da un poco de contexto para compartirles algunas ideas. Ahora un poco de marco teórico. Hemos estado hablando de software, pero para muchas personas, incluso para los expertos, queda un poco oscuro y qué es realmente el software. Como es un ente intangible, a diferencia de algo que podemos tener en la mano, pues a veces es difícil explicarlo. Pero aquí presento una ocasión que a mí me ha satisfecho en los últimos años. Se puede definir en concreto como un conjunto de instrucciones que pueden ser ejecutadas o procesadas por una computadora electrónica. Y eso nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿y qué es una computadora electrónica desde su más pura concepción? Muchos autores coinciden que hay que ver el modelo de von Neumann de 1945, como muchas otras cosas impulsadas cerca de los temas de la Guerra Mundial, y es esta imagen que tratemos de verla como algo simple, aunque dentro de ella podemos complicarla tanto como queramos, pero tenemos entradas que se procesan y finalmente tenemos una salida. Todo este procesamiento apoyado en una memoria, y en la memoria tenemos datos y tenemos instrucciones. Esas instrucciones en particular son las que, recordando la definición anterior, son las que pueden ser ejecutadas en una computadora electrónica, y la computadora tiene que ser capaz de ser programable, a diferencia de algunos dispositivos pues más tradicionales o más mecánicos, que sí pueden cumplir con ciertas configuraciones, pero no son programables en lo general. Muy bien, es para dar contexto y marco teórico. Ya es más o menos común conocer a algún familiar o un amigo que trabaje en la parte de software y tecnología, y pues seguramente habrán visto pantallas similares a esta. No vamos a explicar lo que está sucediendo aquí en el código,
pero casi siempre es una pantalla negra con algunas instrucciones más o menos como en inglés. Y un desarrollador de software en lo general pasa su tiempo con este tipo de códigos, dando instrucciones a la máquina para que puedan ser procesados datos. En este caso tenemos datos de procesamiento de prendas de vestir para una red neuronal, pero eso no es lo importante ahora. Hay otras percepciones de código, pueden ser binario, puede ser código máquina, pero son detalles técnicos a los que no entraremos. Es nada más para que sepan cuál es el día a día de los desarrolladores. Casi siempre se parece a esto. Hay muchos lenguajes, etcétera, pero eso es un ejemplo. Bueno, con este contexto, ahora quiero llegar al problema o a las situaciones a las que nos enfrentamos, a las que muchos colegas escuchamos todos los días de parte de nuestras personas cercanas, nuestros clientes, nuestros familiares. Y pues, la básica es que nos dicen, tengo un negocio, quiero iniciar un negocio y quiero una página web y quiero un sistema, pero no sé por dónde empezar. Entonces, dime cómo está la cosa, qué hacen ustedes, qué necesitan, cuánto tiempo lleva, cuánto cuesta. Surgen un montón de preguntas. ¿Y para qué quiero el software? ¿En realidad lo necesito? ¿Es solo, digamos, un capricho tecnológico? ¿Necesito capacitarme o basta con que cuente con un experto a un lado, un ingeniero de cabecera tal vez, que me oriente? Me he enterado que existe software gratuito, entonces debo utilizar ese. ¿Es confiable? ¿Es seguro? ¿Las personas que me cobran por hacer software o que me cobran por un programa me están estafando? Ahora que está surgiendo la IA, la IA será capaz de hacerme todo el trabajo porque dicen que ya hace todo. ¿Y qué características debe tener el software en cualquier caso, en cualquiera de los medios en que lo pueda conseguir? Muy bien, pues esas son las situaciones o problemas que usualmente escuchamos y de las cuales voy a dar algunas ideas y respuestas. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Le invitamos al público a que participe con toda confianza. Muchas gracias. Ok, lo estamos orientando hacia el final, pero no duden en hacer algunas si lo consideran muy puntual. Entonces, una de las primeras es si necesito software para mi negocio. Y pues vemos en nuestro Michoacán, en nuestro México, muchos negocios pequeños de corte tradicional, digamos, como el que aparece en la imagen. Vendo comida, es un puestito, pues lo atiendo yo solo, nada más es para sacar el día, para distraerme en algo. Y alguien se puede preguntar, oye, ¿ahí necesito software o no? La verdad es que quizás nada más fue una ilusión de un día y no se necesita para nada. Invitaría al público a pensar un minuto si realmente se necesita. Bueno, la respuesta quizás no es ni blanco ni negro, porque si alguien está pensando en un software empresarial para el manejo de la nómina, la contabilidad, las facturas, esas cosas como de empresa grande, efectivamente no se necesita, pero muy probablemente la persona pues tiene un teléfono celular, software, o llega en las noches a trabajar un poco en la computadora, a obtener nuevas recetas para su negocio de comida, por ejemplo, a ver algunos videos, software, utiliza ahora uno de los llamados relojes inteligentes, software otra vez. Ahora hace unos meses surgen los lentes con inteligencia artificial y conectividad, software también. Y finalmente quizás se va a su casa en la noche en su auto, que también tiene computadoras y tiene software. Es decir, ya al hablar de computadoras va siempre junto hardware y software. Y entonces pues hay que pensar un poco en el software que estamos utilizando y cómo lo vamos a utilizar, qué características debe tener. Entonces bueno, ya mencionamos algunos tipos de software, pero
solo para apoyar un poco más, existen los llamados ERPs, que son estos software más orientados a la empresa grande, para manejo de recursos empresariales, Enterprise Resource, de ahí el ERP, el CRM para el manejo de los clientes y el contacto con los clientes, la postventa, similares. Unos más tradicionales, digamos, como contabilidad, utilerías como procesador de textos, hojas de cálculo, etcétera. Diseño, ventas, análisis de datos, que ha tomado fuerza en los últimos años. Estoy generando datos y quiero aprender de ellos, quiero hacer un mejor negocio. Control de finanzas, si por ejemplo hago préstamos de algún tipo y el control de los préstamos, el tiempo, quiénes son los clientes, de qué forma van a pagar, los intereses. Por ejemplo, SAP, bueno, el Excel es un ejemplo muy famoso. SAP también es un ejemplo un poco menos famoso, pero que es del tipo del ERP, que ayuda a administrar una empresa completa en todas sus diferentes características y es modular, o al menos eso es lo que venden. Ahorita le platicamos un poco más. También existen otros tipos que a veces no se consideran, por ejemplo, la mensajería, que últimamente pues es la base de muchos negocios. ¿A poco no conocemos a alguien que hace sus pedidos por WhatsApp y se acuerdan un punto de entrega y una hora? A veces tenemos pantallas de avisos cuando nuestro negocio físicamente es un tanto grande. Por ejemplo, hay pantallas de avisos en el IMSS que nos dicen el estatus de los pacientes, o en las universidades avisan los eventos, o un congreso de tal cosa y tenemos 3 o 4 pantallas en la universidad. Un optimizador de materia prima para las industrias que se dedican al corte de tela o de piel. O sea, no es lo mismo cortarla como podamos, a tratar de acomodar los cortes lo mejor posible, porque la materia prima pues es importante aprovecharla. Slack, ahí en la imagen, es un ejemplo de mensajería muy utilizado últimamente en la industria. Entonces, la adquisición o desarrollo o compra en sus diferentes tipos, la podemos ver como un proyecto. Es un proyecto porque es un esfuerzo dirigido a ciertos objetivos en un tiempo determinado. Y en los proyectos hay este elemento que aparece ahora en pantalla, es el triángulo de calidad, que uno se pone a leer y no se sabe exactamente de dónde surgió, pero surge por ahí de los años 40 y en general se está de acuerdo en él, aunque tiene algunas discusiones, y nos dice, pues hay que ponernos la cachucha tanto de cliente y dueño de un proyecto como de quien desarrolla el proyecto. Y para tener una calidad adecuada hay que considerar el alcance que vamos a tener, que queremos tener, el costo que esto implica y el tiempo que esto implica. En general hay que estar equilibrados en este sentido y a conocimiento de todo ello podemos tener una calidad, incluso en la baratija más simple que pensemos, puede tener un equilibrio en este sentido y nos cumple con un criterio de calidad para resolver cierto problema. Pero a veces pensamos en una cuestión más crítica o más completa y efectivamente, pues por ejemplo, esa baratija de plástico, tal vez la pensamos que tiene un costo muy adecuado, la conseguimos en un tiempo muy adecuado, pero el alcance que tiene para un proyecto crítico, si la queríamos utilizar, por ejemplo, para control de vías férreas, que es una cuestión de seguridad nacional, y ponemos una baratija de plástico en las vías, entonces ya el alcance nos está fallando bastante y ya perdemos el equilibrio de calidad. Entonces, considerar siempre este enfoque. Algunos critican un poco este modelo, pero me parece muy práctico para el público en general, para una primera aproximación, porque dicen, por mencionar alguna cosa, que el tiempo es dinero. Entonces, como el tiempo es dinero, entonces aquí ya estás diciendo dos cosas en lo que es solo una cosa. Pero bueno, no entraremos en esa discusión por ahora. Tomen el lado práctico y los invitamos de nuevamente a participar al público con confianza. También apoyado principalmente en el PMBOK, Project Manager Body of Knowledge, en una versión de hace algunos años, que han ido mejorando en los últimos, pero este es suficiente.
tenemos el ciclo de una fase. En general, los proyectos que hagamos los vamos a hacer en una o varias fases y siempre tenemos este ciclo que sin pensarlo está en la vida diaria. Hacemos un plan, ejecutamos, vemos que salió bien, que salió mal, ajustamos, volvemos a planificar y volvemos al ciclo, volvemos al ciclo. ¿Qué tan rápidos son los ciclos o qué tan exhaustivos son? Eso depende de la metodología o de la criticidad del proyecto que estamos trabajando. Pero pues esto siempre existe en cualquier proyecto, en particular en alguno de software, aunque lo vayamos a comprar, aunque parezca que no tenemos que hacer nada más que comprarlo, ya es un proyecto que requiere nuestro tiempo, nuestro esfuerzo para un fin específico. Muy bien. Acompañado de esto, tenemos elementos de calidad de software que siempre hay que tener en el radar para fortalecer pues, la calidad del software que queremos y fortalecer el fin al que queremos llegar. Hay un estándar que es el ISO 25010 de una organización que se encarga de hacer estándares, que reúne expertos de diferentes áreas y este en particular es para calidad de software. Y en ese estándar pues menciona algunos elementos. Más adelante me voy a enfocar en 4 porque creo que de alguna manera son generadores de los demás y en general son descuidados, pero mencionaré rápidamente algunos por ahora. No dejen de preguntar, pero ahí van. Adecuación funcional, eficiencia de desempeño, compatibilidad, capacidad de interacción, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad, flexibilidad, protección. Entonces me voy a enfocar en algunos de ellos, como les decía que creo que son generadores del resto. Uno es la adecuación funcional, que aunque parezca que es el más evidente y es el más fácil de llegar, no es así en realidad, porque se va cambiando en la charla diaria, en los acuerdos diarios por WhatsApp, se va cambiando los objetivos y al final del proyecto, cuando pensábamos que estaba listo, a alguien se le ocurre regresar a los objetivos originales y es totalmente diferente. Y nadie documentó ni siquiera los cambios en los objetivos, los cambios en los requerimientos, porque se hizo fácil hacer la vida diaria y al cabo así está funcionando, así se ve bien, pero pues finalmente llega tal vez al patrocinador del proyecto, que él lo único que conoció y lo único que quiere son los objetivos originales y entonces ya toca retrabajar otra vez el proyecto. Pero bueno, hay que tenerlo como primer objetivo y si esto no funciona, pues los demás objetivos tampoco se están cumpliendo, las demás características de calidad tampoco se tienen. Siempre hay que estar repasando los requerimientos originales y cambiarlos si es necesario, pero cambiarlos formalmente, que quede una historia firmada, etc. Debe ser completo, debe haber las correcciones funcionales que correspondan y debe ser pertinente funcionalmente de acuerdo al contexto. Sí, no es lo mismo, por ejemplo, hacer un sistema de ventas para una tiendita de la esquina que hacer el sistema de ventas para una empresa internacional. Entonces, en ese contexto debe ser correcto y cumplir con lo que tiene que cumplir. Vamos a otra, que es la eficiencia, y últimamente se ha olvidado un poco, pero empieza a ser importante otra vez, porque la gente de la vieja escuela del área tecnológica estaba acostumbrada a trabajar con máquinas que aunque eran gigantes físicamente, tenían muy poca memoria, muy poco procesador, y así lograban objetivos enormes, ¿no? Como lanzamientos al espacio y similares. Entonces, ellos les da pues, entre risa y tristeza que actualmente no nos alcanza una máquina con procesadores súper grandes, con tarjetas gráficas, con un monitor gigante, y aún así decimos, es que no tengo recursos para poder desarrollar. Y estamos llegando al punto en el que las bibliotecas de desarrollo, los lenguajes de desarrollo, pues se fueron confiando en esta situación de que teníamos más memoria, más procesador, todo tenemos, entonces nos vamos haciendo más gordos, más gordos, más gordos, pero la verdad es que ya no nos está alcanzando. Por mencionar una cosa, actualmente yo utilizo una máquina de hace algunos años que tenía 8 GB de RAM, durante muchos años funcionó perfecta, pero últimamente ya me cuesta mucho trabajo que me alcancen los 8 GB de RAM. Pero soy necio
y digo, voy a optimizar todo, todos los días optimizo todo para que me alcance, pero la verdad es que ya está siendo muy difícil porque actualizas, por ejemplo, la utilería de videoconferencias y ya es más pesada. Actualizas la utilería de lenguaje de desarrollo, el IDE, y es más pesado. Todo se va haciendo más pesado y esto se vuelve más crítico aún cuando son sistemas, por ejemplo, críticos de salud pública, y entonces tienes que decir, ¿sabes qué? Habíamos dicho que un servidor, pero no nos alcanza, necesitamos 4. Y pues resulta que cada servidor anda del orden de los 200,000 pesos, y entonces pues ya nos vamos ya al 1,000,000 de pesos, ya no alcanza el presupuesto, ya se abandona el proyecto porque al final requirió 4 servidores y no nos alcanzaba. Pues hay que poner atención en esto, en cada línea de desarrollo para quien los está ejecutando, y que el cliente le pregunte siempre a su casa desarrolladora, a su casa que le está comprando, qué tan eficiente es el programa en su ejecución. Bien, pues esto en general. Otro elemento que también, pues últimamente ha cobrado bastante importancia. Estamos en un mundo ya totalmente conectado, en el que es muy fácil estar del otro lado del mundo y estar haciendo cosas acá en cualquier computadora. Entonces, en ese sentido, los protocolos básicos de las comunicaciones están cumpliendo su trabajo, excelente trabajo, pero ellos dicen la seguridad es extra. Esa seguridad extra la tiene que cuidar cada quien con aplicaciones, con protocolos, y pues en muchas aplicaciones está descuidada. Así quedó en muchas aplicaciones porque lo difícil era lograr la aplicación, era el servicio, y la seguridad era cosa extra, pero esto queda en nada cuando de repente te tumban el servicio y entonces ya todo el esfuerzo quedó en nada. Finalmente no puedes ofrecer el servicio porque te lo están tire y tire, te están quitando las contraseñas, te están hackeando. Si pasó algún elemento malo, no quedó ningún registro de ello. Entonces, bueno, tenemos que recuperar esto. Poco a poco también está tomando más importancia, porque hay gente que por juego o por ambiciones económicas y con mucha capacidad técnica está lista para atacar nuestros sistemas. Tiene que ser, por mencionar algunos elementos, guardar la confidencialidad de los datos, ahora que también están las leyes de privacidad de la información, ley de protección de datos personales en México y otras internacionales, las europeas como ejemplo estelar. La información tiene que ser íntegra en todo momento. No se vale o no debe haber manera de que alguien diga yo no hice el daño, porque en realidad debe quedar un registro de qué hizo cada quien y que se haga responsable de esa situación. Debe ser suficientemente robusto en verificar nuestra identidad de cada una de las personas que hace cada cosa para que funcionen las anteriores, y debe ser resistente a algunos ataques. Voy a mencionar algunos elementos. Y otro, quizás en el que he centrado un poco más mi vida profesional, es la mantenibilidad. También en un principio, en el boom del año 2000, cuando todo el mundo tenía computadoras y todo el mundo quería software, pues hacíamos sistemas que funcionaban para los casos básicos y las primeras veces. Era algo así como construir una casa, tal vez sin cimientos, tal vez sin castillos y traves. Finalmente ahí está, funciona bien, la gente puede entrar y no se ha caído. Pero a los primeros elementos que hay que hacer, en el ejemplo de la casa, que hay que poner una instalación de agua, que hay que poner una instalación eléctrica, pues hay que romperlo todo. Y entonces, además, como no tenía una estructura suficiente, pues resulta que hay que tirar la casa para volverla a hacer y poner la estructura de agua. En el caso del software también siempre hay posibles cambios que ya los expertos saben más o menos cuáles pueden ser, y hay que estar preparados a través de patrones de diseño, de arquitecturas de hardware, de software que nos permitan esto. Entonces, consiste en dejar nuestro desarrollo de software y que el cliente lo exija, así también, que tenga facilidad para realizar el desarrollo mismo durante su proceso, y algunos cambios en las fases intermedias o incluso posteriores a la primera puesta a producción. Como decía, usualmente es olvidado porque hay muchas maneras de lograr los objetivos en una primera instancia y después tenemos los problemas.
Algunas palabras técnicas al respecto es que tiene que guardar la modularidad, reusabilidad, analizabilidad, capacidad de modificación y capacidad de ser probado y corregido, desde luego. Entonces, bueno, esos son los elementos que nos apoya un estándar internacional, además de la práctica. Otro elemento a considerar son los sistemas base. Todo software, excepto los sistemas base, se montan sobre un hardware, del cual voy a hablar un poco, y de un sistema operativo. Entonces hay que considerarlo siempre, porque ya nos ha pasado en días anteriores, de hecho, que se adquiere un software a veces muy caro, muy especializado, y resulta que no tenemos ese sistema operativo que es necesario para que corra nuestro software. Entonces, bueno, cada aplicación, por eso hay que consultar a un experto siempre, aplicación y configuración, va mejor con ciertas configuraciones de hardware también. En general, es mejor contar siempre con equipos que no sean más antiguos de 5 años, pero cuando digo esto no me refiero a que lo compré ayer y entonces pues ya como lo compré ayer ya tengo 5 años en adelante, sino que hay que revisar un poco cuándo fue lanzado al mercado. A lo mejor la marca lo lanzó hace 10 años, pero a mí me lo vendieron ayer y entonces ya estoy comprando algo obsoleto. Se debe revisar con los proveedores del software si es compatible con el hardware que tengo o con cuál, o qué debo comprar para que sea compatible. Y por mencionar algunos datos muy generales, no quiero generalizar, pero algunos elementos. Como les decía, 16 gigas en una computadora, que son los casos más comunes de PC, aunque hay muchos dispositivos para trabajar en cada negocio, pero el más común tal vez es PC. 16 gigas por lo menos, que tenga disco de estado sólido, que tenga un procesador TPM 2.0, esto es para el tema de seguridad que últimamente está pidiendo mucho Windows. Si hablamos en precio, que sea un precio mayor a 15,000 pesos en México actualmente, junio de 2025, más barato, probablemente estamos en un problema en el corto plazo. Algunas marcas que me han funcionado muy bien personalmente en los últimos años es Asus, Apple, Dell, Raspberry, cada una con sus diferentes objetivos, y hay que evitar HP porque tiene un servicio al cliente pésimo últimamente. Entonces, esa es una parte muy importante de las compras. Que te atiendan bien cuando tienes un problema, ¿no? Entonces HP no lo está haciendo bien. Y en cuanto al sistema operativo, todo el mundo lo ha utilizado, aunque quizás no lo piensa demasiado, va directo a su asunto, pero es el software que logra que varios programas se comuniquen entre sí y además con el hardware con el que estamos interactuando, con la pantalla, con el teclado, con un dispositivo de QRs, con una cámara. Todo eso está controlado por el sistema operativo. Son sistemas súper trabajados desde hace muchos años, en los que ha habido un montón de ciencia, tecnología, que se ha ido mejorando. Usualmente se debe mantener actualizado, pero a veces no, dependiendo de la situación, para que funcione con el software que queremos utilizar en nuestro negocio. Las actualizaciones usualmente no tienen costo. Por mencionar algunos ejemplos básicos, si ocupamos Windows, hay que ir ya a Windows 11, porque la versión de Windows 11 ya de hecho está quedando vieja, surgió en 2021, si alguien no lo tenía registrado. Apple, la última versión, macOS Sequoia. Linux, hay que utilizar el kernel 6.12. Por mencionar alguno, diría que Ubuntu 24.04 tiene bastante documentación, sobre todo orientado a la pequeña y mediana empresa, sin complicarse demasiado. O las Raspberries también son una excelente opción para algunos casos. Y pues nada, hay que revisar que esté con el kernel 6.12 de Linux. Es una versión, de hecho, de Linux, una distribución. Otra pregunta que podemos tener es, oye, ¿me conviene un desarrollo a la medida o comprar un software que ya me venden hecho o que me puedo poner a buscar? Es una pregunta sin una respuesta concreta porque depende para cada caso, pero en general el software a la medida hecho con una alta calidad siempre será mejor en el largo plazo. Aunque esto tiene algunas implicaciones que mencionaré un poco más adelante.
Pero nos podemos preguntar, ¿cuánto tiempo tengo para lograr un objetivo? A lo mejor necesito un software para resolver algo mañana y entonces no voy a visitar una casa de desarrollo y que me diga, sí, te lo tengo en 3 meses. No, no me sirve. Hay que comprar y sacar el resultado para mañana. Si cuento con soporte, en los dos casos, si es adquirido de compra o si es desarrollado, no todo termina el día que acordamos de la entrega. De hecho, el ciclo de vida de los desarrollos de software es hasta que dejamos de usar el software, tal vez 10 o 15 años en lo que nos pasa una ola tecnológica y de negocios del mundo, que últimamente ya nos movemos muy rápido con el mundo. Entonces hay que pensar en los 10, 15 años adelante. ¿Mis procesos son muy comunes o son especiales? Hay que evaluar el software de otros autores, hay que echar un vistazo, algunos ofrecen versiones de prueba, hay que ver el costo-beneficio que nos da cada uno de ellos, es muy variable, cada quien vende al precio que quiere y con las características que quiere. Y bueno, como les decía, un ejemplo muy común en los negocios es SAP, que tiende más a las empresas medianas porque el costo es alto, pero promete mucho decir, mira, lo que necesites nómina, funciona. ¿Quieres comunicación con clientes postventa? Funciona. ¿Quieres mensajería? Funciona. ¿Quieres manejo de incidentes? Funciona. Tengo otro módulo. Pero lo que suele pasar en la práctica es que al menos para las empresas que son medianas y que tienden a pequeñas, es muy difícil manejar esto, porque usualmente terminan contratando a expertos de la misma empresa que sale más caro de lo que pensábamos. Por no iniciar un desarrollo a la medida, sale mucho más caro tratar de conjuntar todos los módulos y programarlos de la manera más adecuada. Hablo de procesos. Si a algunas personas no les suena de qué hablo, pues es algo como lo que aparece aquí en la imagen. Este, por ejemplo, es un proceso que estamos detallando últimamente en la INES Morelia y es acerca de la solución de incidentes de la Secretaría Técnica. Por ejemplo, cuando alguien no tiene internet, cuando alguien necesita adquirir un software, entonces es este proceso de que levanta un ticket, quién lo atiende, si se lo pasa a un especialista, hasta qué momento se considera que está abierto, cerrado, en proceso, la comunicación con el solicitante, dónde queda registrado. Entonces, bueno, hay personas en este sentido, hay etapas del ticket hacia la derecha. Esto es un modelo de notación llamado Business Process Model Notation, muy famoso, que ya varios software lo manejan y es adecuado en general para los procesos. No todo el mundo tiene procesos, pero son muy, muy convenientes. Bueno, me regreso tantito. Tiende más a las empresas medianas o grandes, pero si los podemos ir teniendo desde que somos pequeños, eso nos ayuda a ser muy predecibles y ser muy confiables. Entonces, de eso va, de hecho, procesos de desarrollo que voy a mencionar ahora. Cuando nuestro proyecto es muy, muy crítico en general, muy predecible, que ya tenemos los procesos muy hechos, entonces tendemos a utilizar este tipo de desarrollo si es que lo vamos a mandar a hacer a lo largo de algunos meses. Se estiman por objetivos grandes, completos. Al principio se hace una gran revisión, no entrar en detalle acá, pero al principio se hace una gran revisión, se analiza, se documenta. Posteriormente se hacen algunas otras etapas, por mencionar algunas, análisis y diseños, se va tomando más fuerza y hasta el final se hace el desarrollo en sí, que es lo que a veces nos gana la prisa, la ambición, y queremos hacer este desarrollo desde el día 1. Sí hay que hacerlo, de hecho esta metodología dice haz todo al mismo tiempo, pero dale más fuerza hacia el final. Entonces, para objetivos críticos, digamos el sistema sismológico nacional, o cuando tenemos una empresa ya bien madura que tiene sus procesos bien conocidos, tal vez como los sistemas bancarios, o como el gobierno que ya tiene procesos de acuerdo a la ley que son poco cambiantes, vamos por esta metodología. Y como algunas desventajas, en el camino la gente se espera porque si no tengo desarrollo, si no veo ventanitas en mi pantalla, pues entonces no estoy haciendo nada o qué pasa. Y no debería ser así, la metodología por sí misma no lo dice, pero lo que pasa en la costumbre es que hay poca comunicación. Como tenemos mucho tiempo, hay poca comunicación con el cliente. En el otro extremo,
Tenemos los procesos de desarrollo adaptativos. Si es que como clientes, como dueños de una pequeña empresa, vamos a pedir un desarrollo nuevamente, pero lo queremos más adaptativo porque no tenemos nuestros procesos hechos, estamos todavía cambiando nuestras maneras de hacer las cosas, no nos hemos decidido. Entonces, se estiman por objetivos más pequeños. Últimamente, en particular, se hace una variedad que se llaman desarrollos ágiles. Son para contextos cambiantes, se hacen ciclos muy rápido, tal vez de 2 semanas. Hay mucha interacción con los interesados. Hay un término muy popular llamado Scrum, que se ha ido a muchos ámbitos fuera del desarrollo de software. Pero como desventajas, a veces nos gana tanto la ambición de hacerlo ágil o rápido, que no se hace documentación y eso tiende a ser malo. Y como abrimos la posibilidad a los muchos cambios, pues los clientes al final de unos meses también dicen, oye, creo que hemos estado haciendo muchos cambios y pues tú me has cobrado 5 meses y todavía no llegamos a la versión final. Pues sí, el desarrollador te va a cobrar por el tiempo. Como tú no tenías por seguro lo que querías hacer desde un principio, el desarrollador te cobra por cambio y cambio y cambio y cambio. Y si el dueño no lo pensó bien desde un principio, pues también se va a desesperar de que no ha llegado a la versión final y ya le cobraron 5 meses. Entonces yo sugiero un punto intermedio entre estas dos. No hay algo totalmente hecho. Otro elemento a considerar son las licencias, ya sea que las adquiramos o que en el desarrollo nosotros definamos qué tipo de desarrollo va a ser. Si las adquirimos, por ejemplo, es el caso más común que son comerciales y propietarias, y dentro de ellas incluso está un software que pueden ser gratuitos, llamados freeware, dentro del argot de los desarrolladores. Entonces, pues hay por ahí tal vez un software gratuito para mensajería, por ejemplo. Baja esta aplicación para mensajería, obtener gratis en su celular. Nos podemos preguntar cuánto cuesta, pues es muy variante. O sea, hace unos meses trabajamos, por ejemplo, en el software del microscopio de la Inés Morelia, hicimos una cotización y anda alrededor de los 300,000 pesos. Software para microscopio electrónico, 300,000 pesos. Cuando trabajé, por ejemplo, como líder técnico en una de las empresas que mencioné hace rato, Ultrasist, hicimos un proyecto para lo que es ahora la Fiscalía General de la República. Nada más de nómina, yo hice el cálculo de los años que llevaba el proyecto y así lo hice de manera personal, no es que me haya metido a la contabilidad. Nada más de nómina se hacen 15 millones de pesos. Imaginen, además de la nómina, pues hay que pagar licencias, hay que pagar computadoras, hay que pagar los servidores, hay que tener una ganancia, y eso es lo que le cobraron a la fiscalía. 60 millones de pesos, 100 millones de pesos, no lo dudaría. Es muy variable, cada quien vende a lo que quiere y el cliente tiene que evaluar sus diferentes ofertas. Algunas de las licencias que se pueden considerar, de las más famosas hay muchas, es esta GPL, que en general consiste, es muy interesante porque en general consiste en abrir el código. Si yo lo adquiero, yo también adquiero el compromiso de usarlo como yo quiera, pero si le hago alguna modificación, también lo debo distribuir de manera libre y gratuita. Código abierto y también en cuanto a dinero gratuito. El elemento anterior que había mencionado puede ser gratuito a secas, pero sin el código. Nada más me pasan la ventanita que funciona para mensajería tal vez, pero yo no sé cómo funciona el código. En cambio en GPL es código abierto y además es gratuito. Hay otra que se está haciendo muy famosa, que es la MIT del Instituto de Massachusetts, que dice, pues básicamente cita a los autores. Nada más es como una cuestión como la academia. Cita a los autores y haz el software con lo que tú quieras. Consúmelo, véndelo, regálalo, lo que tú quieras, pero no dejes de citar a los autores que han ido haciendo las modificaciones. Hay algunas herramientas de estas que son gratuitas y software libre que son bastante buenas, que de hecho, sin pensarlo, todos utilizamos todos los días. Por ejemplo, grandes empresas como Google o grandes gobiernos utilizan sistemas de software gratuito porque se han alimentado tanto de la comunidad, se han sido tan bien revisados que es muy difícil que fallen, y pues además si son gratis y si los podemos modificar al gusto, pues entonces es un ganar-ganar. Otras opciones alternativas, pues últimamente han surgido las inteligencias artificiales, y de acuerdo por ejemplo, a una encuesta de hace unos días del diario El Economista, yo pensaba que se utilizaban más para hacer chistes,
para generar imágenes, etcétera, y parece que lo que más se está utilizando es para generar código. Son de los elementos más utilizados. Los desarrolladores utilizamos mucho estas herramientas, o por ejemplo, en temas de configuraciones, soporte técnico, también resultan súper útiles. Pero alguien se puede preguntar, oye, ¿y qué tal si le dices a ChatGPT o a DeepSeek, que además es gratis y está impresionante, dame un sistema de contabilidad para mi empresa, yo vendo zapatos y necesito que me registres los clientes, necesito que me registres que me generes gráficas de reporte de cada mes, le doy toda la descripción? ¿Le podré preguntar eso? Sí, le puedo preguntar y me contesta sí. Y me genera todo el código y me da las instrucciones para instalarlo en mi computadora y que se ejecute. Pero personalmente no me encanta así pedirle todo un sistema por varios motivos. Bueno, estos temas de inteligencia artificial consumen muchísimos recursos naturales. Entonces, yo no los satanizo, los uso, pero los uso poco. Y si queremos utilizarlo para todo, entonces nos vamos a acabar nuestros recursos naturales. La otra cosa es que caemos en problemas de las características que habíamos mencionado anteriormente, por mencionar una, la mantenibilidad. Generó tanto código, le pedí tan específicamente mi sistema, lo generó tanto que un ser humano no alcanza a rastrear todos los cambios. Luego a los 15 días tal vez le digo, ¿sabes qué? Sí, está bien este sistema, te lo vuelvo a pasar para que sepas de qué hablo, pero ahora necesito un módulo para manejar las vacaciones de mis empleados. Agrégale nada más este módulo sobre lo que ya tenías. Generó tanto código otra vez y tantos cambios que un ser humano no rastrea, no es posible que rastree tanto y que sepa lo que está modificando para ver si eso guarda todas las demás características, si está guardando la seguridad, si está guardando la intercomunicación con el cliente, si está guardando pues simplemente los requisitos básicos que tenía que cumplir en un inicio o si ya cambió algo, porque como toda inteligencia artificial funciona con probabilidades y si en algún momento la probabilidad llevó más hacia un lado que hacia otro, pues a lo mejor no me di cuenta y ya estoy confiando todos los datos, incluso de mis clientes, datos personales, tal vez su identificación, su fotografía, y quién sabe qué está haciendo con ello. No lo alcancé a rastrear tanto, por eso sugeriría que algún experto lo haga, que lo use, pero que lo haga por partes y que revise cada una de las partes que está generando la inteligencia. O a veces también hay cambalache. Como ya hay muchos desarrolladores de software, conozco mucha gente que dice, ¿sabes qué? Yo le podría hacer un sistema, un médico, bien hecho, con varios elementos de calidad, pero que me ayude a salir de un problema de sobrepeso, por ejemplo. Entonces, si me lleva un tratamiento de sobrepeso, yo a cambio le hago el software con mucho gusto. Entonces, siempre existe esa posibilidad, hay que considerar. Son poco comunes, pero también se dan. Ya para ir cerrando, quisiera mencionar un caso práctico de un negocio de aquí, de Morelia, que tuvo mucho impulso de la SEDECO, del gobierno de Michoacán, hace algunos años, y que yo admiro en varios sentidos. Es una cafetería llamada Chomi Chomi, que ya tiene poco más de un año, y pues como pueden ver es un negocio pequeño, local de quizás unos 30, 40 metros cuadrados, venden café, abren por las mañanas. Platiqué con ellos hace unos días y les pregunté su historia acerca del uso de software. Y me dijeron, ¿sabes qué? Así en concreto, no usamos software. Podríamos decir como hace rato que pues, sí utilizan un celular, sí utilizan un auto que tiene software, pero bueno, en concreto, en su núcleo me dijeron, no utilizamos software porque nos basamos en la confianza. Y se me hizo súper interesante porque creo que eso es lo que siempre debemos preservar en nuestros negocios, la confianza con la gente con la que trabajamos, hacer los esfuerzos necesarios desde la contratación para que en adelante incluso podamos prescindir de software. Y ya luego me platicaron, ¿sabes qué? Pasaron varios meses y al final, hace poquito sí conseguimos un elemento de software porque la gente nos pedía pagar con tarjeta. Entonces vimos que había una empresa, no voy a dar el comercial, pero había una empresa que ya te vende como una especie de caja registradora. Ahí pones tu tarjeta de los clientes y además puedes ir registrando algunas operaciones que hagas en efectivo y te hace algunas estadísticas básicas, cuánto vendí en el día,
cuánto fue de tarjeta de crédito, cuánto fue en efectivo, te hacen unos reportes básicos y eso es lo único que necesitamos. Creo que así hay muchos negocios de la pequeña y mediana empresa que en un principio se puedan alimentar, sin olvidarlo, de utilerías del celular, que sea confiable el celular, si utilizan un reloj inteligente, una computadora donde hagan búsquedas en YouTube, donde hagan hojas de cálculo, pero el software núcleo del negocio en un principio no existe y funciona bien. Entonces hay que considerar esa posibilidad y luego se pueden hacer algunos elementos básicos como esta máquina tipo registradora que les costó cerca de 5,000 pesos y donde además ahora reciben la tarjeta de crédito. Bueno, y como por ejemplo ese tipo caja registradora es de una empresa confiable, pues ya por defecto, pero sin omitirlo, pueden contar con que cuenta con varios elementos de seguridad, de funcionalidad, etcétera. Ahora, ya, para cerrar, conclusiones. Siempre consulte a un experto o a varios acerca del desarrollo de software. En muchas ocasiones es suficiente contar con un software de utilería, que ya hay mucho software libre y gratuito en ese sentido, y no contar con un software del core, del núcleo de mi negocio, como el caso que mencionamos de Chomichomi. No tenían, por ejemplo, un ERP para controlar sus ventas, sus clientes, etcétera. No lo necesitan por ahora hasta que vayan creciendo. Cuando van creciendo, entonces sí se vuelve necesario porque es muy difícil manejarlo todo en papelito. Pero por ahora está bien empezar así. Es importante tener una constante capacitación tecnológica, incluso si yo no soy el experto, incluso si estoy apoyado de otras personas. Siempre también la generación, adquisición de nuevos sistemas de software conlleva la generación de procesos y es bueno hacerlos aunque sea de manera informal para que cuando vayamos creciendo no nos tome de sorpresa y nuestro negocio sea predecible y sea confiable. Para algunas casas de software inclusive dicen, si mi cliente no tiene procesos, entonces yo no le trabajo. Porque si me está cambio y cambio las cosas y luego se va a quejar de que por qué tanto cambio y cambio, y no va a entender que él mismo me lo pidió, entonces yo no le trabajo mejor. Hay que ir haciendo en lo posible. Hay que ir actualizando frecuentemente todo el tema tecnológico, sin llegar a la obsesión, porque a veces lo que acaba de salir ayer es muy caro y es muy inestable, pero sí ir unos 2, 3 años atrás de lo que va saliendo. Hay que analizar varias maneras de obtener el software más adecuado para mi proyecto, para lo que yo necesito. En general existen opciones gratuitas, pero hay que ponerles mucha atención si se les confieren tareas medulares del núcleo de mi negocio. Si son utilerías, satélites, pues a lo mejor podemos relajarnos un poco. También existen opciones especializadas y a la medida que requieren mucha más atención y costo en un inicio, pero a largo plazo, sobre todo en empresas que tienden a lo mediano, que van creciendo, esto conviene altamente y los costos se reducen en el tiempo y además es todo mucho más controlado dentro de la misma empresa. En cualquier caso hay que cuidar las características de calidad que se mencionaron anteriormente, pero hay que saber también que no existe el software perfecto como una máquina, no existe máquina perfecta y lo único que está garantizado es que tiene problemas y defectos. Sin embargo, sí hay que buscar cierto nivel y que en nuestro vendedor de software o nuestro desarrollador de software pues nos diga y nos explique de preferencia por escrito en qué nivel cumple cada una de esas características. Y sería todo, les agradezco muchísimo. Aquí hay unos contactos, uno personal, uno de la universidad. Si tienen preguntas me pueden contactar a los dos de preferencia. Y bueno, veamos algunas preguntas del público. Gracias, doctor. Hay una pregunta que pusieron hace unos minutos en el Zoom. Pregunta Más Viajes. Para una agencia de viajes, ¿cuál es el software que usted recomienda? Estos son de los puntos que no he tenido la experiencia en particular para agencias de viajes. No conozco, pues podría decir en general que cuiden estas características. Últimamente funciona muy bien. Es curioso, pero si en Facebook dicen buscar software para agencia de viajes, les van a salir un montón de opciones. Evalúen cada una de ellas en qué grado cumplen con estas características, el costo que les implica, o incluso si lo pueden desarrollar. A lo mejor
pueden vivir por ahora con un software de un tercero, pueden utilizar tal vez el Google Flights, por ejemplo, para ir a hacer sus costos de viaje, etcétera, o hotels.com, pero ir desarrollando su software. Bueno, en concreto no tengo ejemplos, pero puedo dar esos elementos generales de cuidado, de características de calidad por compra o por desarrollo. Perfecto, muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Héctor Alonso Guzmán Gutiérrez su valiosa participación en esta emisión de Academia de Michoacán. Y en este momento me permito entregarle el reconocimiento otorgado por parte de la Secretaría, que dice, el texto dice: el Gobierno del Estado de Michoacán, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, otorga el presente reconocimiento a Héctor Alonso Guzmán Gutiérrez por su valiosa intervención como ponente en la Academia de Michoacán. Academis en la capacitación titulada Puntos clave para elegir software para mi negocio, realizada el día de hoy, 9 de junio de 2025, signado por nuestra directora, la licenciada Blanca Eugenia Rodríguez Morelos. Muchísimas gracias, muchas felicidades. Y bueno, agradecemos a todas las personas que nos acompañaron de manera presencial en esta sala y a los que nos ven de manera virtual, agradecerles su presencia y por hoy muchísimas gracias. Buenas tardes. Michoacán es mejor.